Hola amigos, la cocina de Tori Más viene hoy con un nuevo video. Hoy les traigo una receta cubanísima como las palmas. Se trata del arroz con gris o con gris como le llamamos los cubanos. Esta es una receta donde se basa la unión de el arroz blanco o de arroz de grano largo con los frijoles, sean colorados o negros, el que usted tenga en casa. Aunque no es una receta única de Cuba, porque la compartimos con otros países, sobre todo del área del Caribe, no puede faltar en una buena cena criolla en la isla. Y usted se pregunta, ¿cuándo surgió este plato? Bueno, este plato surge en la etapa de la colonia. Y según el historiador Fernando Ortiz, él nos comenta o nos comentó que el origen de esta palabra o de la palabra congri viene de Haití. Es la unión de dos palabras, de Congo, que es una palabra africana y significa frijoles colorados, y la palabra riz, R-I-Z, que es una palabra francesa y que significa arroz blanco. Así como se une el arroz con los frijoles, las especias y la grasa, el criollo de Haití unió también estas palabras y creó con gris, tal y como lo conocemos nosotros. Arroz con gris a la cubana es lo que les voy a hacer hoy. Hay otro nombre, se llama moros y cristianos, y curiosamente tienen orígenes diferentes. ¿Dónde surge moros y cristianos? Bueno, esto surge en España. Los árabes dominaron España por muchos años y eran conocidos como los moros. Los españoles eran conocidos como los cristianos. Los árabes aportaron los frijoles negros, los españoles aportaron el arroz blanco. Bueno, bien conocido es este famoso plato español, la paella española, y su base es de arroz. Así que unieron arroz blanco y frijoles negros, y la unión de cristianos y moros dio origen a este otro nombre que es moros y cristianos. Pero como sabemos, los españoles colonizaron las Américas y entre ellas, por supuesto, nuestra isla de Cuba, y llevaron todas sus tradiciones y sus recetas de cocina, y con ellas los moros y los cristianos. Así que ahora tenemos el congrí con un origen de Haití y moros y cristianos con un origen de España. Las dos recetas son similares, la única diferencia es el color de los frijoles. Así que el oriente de Cuba mantuvo el nombre de congrí para el arroz blanco con los frijoles colorados, y el occidente y el centro de la isla empezó a confundir todo esto, y unas veces le llamaban congrí, otras moros y cristianos, y al final daba igual, porque en definitiva, mis amores, lo importante es el sabor, lo sabroso que es este plato. Y a mí realmente me gusta tanto el arroz con gris, moros y cristianos, que ¿qué dirán ustedes? Yo tengo 3 videos en el canal, por aquí los pueden ver. Uno que es arroz con gris con frijoles negros, otro con frijoles colorados y otro con frijoles blancos. Los enlaces de los videos se los voy a dejar acá abajo en la cajita de descripción para que usted los vea si desea, siempre después que disfrute del video de hoy. Ahora quiero que vean cómo quedó este congrí que hice hoy, porque este congrí es diferente. Este congrí es al horno. Miren para acá ustedes el color que tiene, la textura. Yo les voy a mostrar aquí para que vean lo desgranado que queda el grano. ¿Ven ustedes? El sabor, bueno, el sabor se los diré después al final del video cuando lo prueban. Los voy a invitar a que se queden hasta el final para que puedan así ver el paso a paso, todos los trucos, cómo yo hago esta receta. Y si les gusta cómo lo hago, por favor regálenme un me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita si no lo ha hecho aún, para que YouTube así le avise cuando subamos el siguiente video. Además, quería decirles, mis amores, que si pueden por favor compartir con su gente en las redes sociales, sería muy bueno, porque así todos ellos pueden conocer también de esta sabrosa receta. ¿Ya están listos? Pues vamos con el paso a paso. Adelante video.
Y bien, vamos a comenzar con nuestra receta, nuestro con gris cubano al horno, y lo primero que vamos a hacer va a ser un sofrito, así que acérquense. Bien, tengo aquí mi hornilla eléctrica y mi sartén, y el primer ingrediente que le voy a poner va a ser la grasa. Yo tengo aquí manteca de cerdo, usted puede usar otra grasa si desea. Ahora nada más que voy a poner una cucharada, el resto lo voy a guardar para después y lo usaré durante la receta. Enciendo. Y cuando la grasa esté caliente, entonces adiciono los siguientes ingredientes. Ya la grasa está bien caliente, así que vamos a adicionar la cebolla. La cebolla está bien cortada en cuadritos. La vamos a adicionar y vamos a esperar a que marchite. Ya la cebolla ha marchitado lo suficiente, así que vamos a adicionar el pimiento verde o ají dulce, que está también bien cortadito en cuadritos pequeños. Y vamos a dejar también a que marchite un poco mientras lo integramos con la cebolla. Ahora le toca adicionarle el ajo. El ajo yo lo tengo bien machacado. A mí me gusta siempre dejarlo para el final porque el ajo se quema muy rápido. Y vamos a integrarlo también. Voy a adicionarle ahora el grano de frijol. Miren ustedes. Se lo voy a poner al sofrito y así él va absorbiendo todo ese sabor del ajo, de la cebolla, del pimiento verde. Además, tengo otra sorpresa que le voy a adicionar para darle mucho más sabor. Y la sorpresa es estos chicharroncitos de adentro o masitas o pedacitos de cerdo frito, y se lo voy a adicionar al con gris para que le dé un extra de sabor. Esto sí que va a ser totalmente opcional. Y si usted desea, puede adicionar pedazos de tocino o cualquier otra carne, chicharrones de pellejito, lo que usted quiera. Opcional. Ahora le vamos a poner los sazones secos. Aquí yo tengo orégano, tengo comino, tengo aquí sazón tropical, que es lo mismo que sazón completa o parecido, y un tilín de sal al gusto. Y vamos a integrar nuevamente. Ya nuestro sofrito está listo, así que lo voy a reservar para después, para cuando lo vaya a adicionar al con gris. Recuerden que les dije que había dejado la grasa, la manteca para después. Bueno, aquí la tengo en esta bandeja, que es donde vamos a hacer el con gris, porque lo vamos a hacer en el horno. Lo voy a poner en la base y lo voy a esparcir por toda para que me quede parejita. Van a ver, esto es un truco que les quiero compartir. El con gris lleva grasa, mis amores. Con una brocha lo vamos a distribuir por toda la base. Aquí tengo el arroz y lo voy a poner en este recipiente. Le voy a adicionar agua y lo voy a estar lavando y botándole el agua 3 veces. Esto lo voy a hacer porque así va a ayudar a que suelte el almidón que contiene, y entonces el con gris nos va a quedar con el grano mucho más desgranado. Bien, ya el arroz nos quedó bien lavado, como ustedes vieron, así que lo voy a poner en la bandeja que tiene toda la manteca que yo le puse previamente. Vamos a adicionarle el sofrito al arroz. El líquido que vamos a usar en la receta va a ser este, que es el caldo de los frijoles. Y a él le vamos a adicionar pimienta negra, sal, azúcar y por último vinagre. Ahora lo vamos a integrar todo muy bien. Vamos entonces a ponérselo a nuestro arroz. Vamos a moverlo, a integrarlo para que nos quede un poco, por lo menos, de los pedacitos estos de carne que le adicionamos al sofrito en todas partes de nuestro con gris. Esto va a quedar delicioso, de eso no hay duda. Bueno, ya tengo aquí bien integrado todos los ingredientes de lo que va a ser nuestro con gris. Ahora lo voy a llevar al horno, que ya está precalentado, a 350 grados Fahrenheit, lo que es un equivalente de 180 grados Celsius. La parrilla la he puesto en la parte de abajo del horno.
y lo vamos a dejar cocer por 1 hora 20 minutos, pero cada 20 minutos tenemos que abrir, sacar nuestro congrí, revolverlo para que no se nos pegue y lo volvemos a poner. Ya pasaron 20 minutos, así que vamos a sacar nuestro congrí y lo vamos a revolver. Aquí va a quedar mucho mejor, no se nos va a pegar y todo se va a integrar muy bien. Y ahora le voy a dar otros 20 minutos. Ya pasó 1 hora. Ahora lo voy a volver a sacar y lo voy a revolver. Esta va a ser la última vez que lo revuelva. Le voy a poner, después que lo haga, 20 minutos más para hacer un total de 1 hora y 20 minutos. Ya se está viendo desgranado. Esta es una receta bastante, pero bastante sencilla de hacer, muy rápida, muy fácil de hacer, la verdad. Acabo de sacarlo ahora mismo del horno, miren ustedes cómo ha quedado, súper desgranado y el color que tiene, el brillo. Bien, mis amores, ya terminé con la preparación de esta receta, arroz con gris al horno a la cubana, al estilo La Tori, con mucho sabor. Espero que les haya gustado todo el paso a paso como lo hice para ustedes y les voy a pedir el favor que me escriban acá abajo en los comentarios cualquier anécdota que tengan, cualquier experiencia con este tipo de preparación, arroz con gris o morosí cristiano. Yo les voy a estar respondiendo lo antes posible. Además, quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a visitar mis redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram. En ellas ustedes podrán ver fotos y videos de preparaciones anteriores, así como las últimas actualizaciones. Además, quería decirles que esta receta del arroz con gris es ideal acompañarla con unos tostones, unas yucas con mojo, unos chicharrones o la carne de su preferencia. Ahora sí que no escapo, me toca hacer el trabajo difícil que es probar cómo quedó esta sabrosura. Así que enseguida les cuento. ¿Qué les puedo decir? Arroz con gris cubano al horno, otro nivel, sabrosísimo. Es una sabrosura, tienen que prepararlo. Yo se los digo, nunca es lo mismo comprar la comida hecha que hacerla usted mismo, porque cuando usted la hace, usted sabe qué sazón le ha puesto. El sabor siempre es superior. Y ahora lo invito a encontrarnos en el próximo video. ¡Chao!